Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, otro de los puntos que el presidente destacaba, decía, El Salvador tiene 3 años de estar fuera de la lista de los países más violentos del mundo, según las estadísticas de homicidios por día. Hacía referencia a esta estadística. Bueno, ahí ya nos metemos al tema del pacto y el acuerdo que al parecer hubo con las pandillas. Yo creo que ahora podemos ver por toda la información y las declaraciones que se han dado que sí efectivamente hubo un acuerdo entre funcionarios del gobierno y las pandillas. Y ese acuerdo al parecer estuvo centrado en disminuir los homicidios y de alguna manera construir un mecanismo que permitiera a la pandilla tener un soporte económico en el origen que no tuviera uso de fondos públicos, pero con el devenir de los acontecimientos de estos 3 años que han sido realmente, al presidente y a la sociedad le ha tocado vivir unas cosas terribles como la pandemia, por ejemplo, y la pandemia no solo en la parte de salud, la parte de muerte, sino que además las medidas para controlar y poner en orden la pandemia llevaron a un sufrimiento de la población bien alto. Y ese tipo de sacrificio, como ustedes recordarán, implicó, entre otras cosas, el cierre completo del país. En ese cierre completo del país se cerraron muchos negocios que pagaban renta. Esos negocios dejaron de pagar renta. Y al parecer hubo un reclamo de parte de la pandilla de que se habían quedado sin el sustento de sus familias. Porque todo el argumento es de la extorsión de las pandillas viven las familias de los pandilleros. Entonces, al suspenderse la extorsión en el cierre de la economía, hubo un reclamo de parte de la pandilla de decir, bueno, ¿y nosotros qué? Al parecer, y esto es simplemente construyendo por la secuencia que pasó, el acuerdo no se logró llegar rápidamente a una solución. Y entonces vino la actitud de la pandilla y allá en el comienzo de la cuarentena hubo un fin de semana en que murieron 50 personas. Esas 50 personas que murieron en 72 horas generaron una respuesta del Ejecutivo de entregarles a las familias de los pandilleros aquellos famosos subsidios de $300. Hubo un informe de la Corte de Cuentas donde objetaba el hecho de que 100,000 de esos subsidios no se habían encontrado las familias en los patrones que el acuerdo ejecutivo decía que se iban a repartir. Eso lo mencionaba como una observación o un reparo. Pero luego hay un tuit que publica el señor Marroquín y dice, ¿y de qué se asusta? Si esos 100,000 llegaron a las familias de los que antes eran considerados delincuentes en San Salvador. La traducción que uno hace cuando lee eso, digo, ok, entonces estos 100,000 ayudas fueron a familiares de pandilleros. Estamos hablando de $30 millones, ¿no? Eso genera nuevamente la paz y se tranquiliza todo. Y volvemos otra vez a disminuir los homicidios. Y el acuerdo se sostiene nuevamente. Y se rompe en estos días, ¿verdad? Que fue lo que ya vimos, lo que se publicó y todo eso. O sea, esto para contestarle la afirmación del presidente de que llevamos 3 años fuera de la lista de los países más peligrosos. Yo creo que no es del todo exacto la frase, pero sí creo que ha mejorado eso. Sin embargo, todo eso hay que estudiarlo más profundo porque a la par de que han bajado las cifras de los homicidios, han aumentado las cifras de los desaparecidos, han aumentado los cementerios clandestinos. Entonces un poco hay que valorar hasta dónde realmente estamos hablando de una disminución real de los homicidios o es más bien una disminución aparente de los municipios.
Pero como sea, yo sí creo de que con el tiempo se ha venido disminuyendo, y ahora creo que estamos en una fase, especialmente después de esta captura masiva, una disminución importante. Ahora sí creo que lo es importante de los homicidios. Ahora, el presidente también, en otra parte, pide el apoyo a la población a ganar la batalla contra las pandillas. ¿A qué se referirá? ¿A denuncias? ¿A que en los territorios que eran controlados por las pandillas, que ahora están en la cárcel, la gente trate de desarrollar su actividad y no permita que posteriormente regresen a sus grupos? ¿O cómo podría interpretarse esto? ¿O las mismas encuestas? No lo sé. Fíjese que, bueno, han lanzado una campaña por la denuncia, ¿verdad? Que han puesto un número telefónico. Yo creo que eso es sabio, pero hay que verlo con gran cuidado. Voy a explicarme. En las experiencias anteriores, porque esta no es la primera experiencia, esta es quizás la más larga y la que, dadas las circunstancias institucionales del país, se ha hecho con más éxito. Pero las anteriores, por ejemplo, el tema de la mano dura y una de los planes de seguridad del gobierno Funes, porque Funes fue raro, tuvo como 3 diferentes momentos de planes de seguridad, pero uno de ellos era militarizar la seguridad. Tanto en la mano dura como en la militarización de Funes fracasaron porque la Sala de lo Constitucional daba una resolución, dependiendo de cada caso, que hizo fracasar la política. En el caso de mano dura fue declarar inconstitucional la ley antipandilla, y en el caso de la militarización de Funes fue declarar inconstitucional el nombramiento del general Munguía Payés y del coronel que estaba en la policía. Entonces, esas situaciones no las ha enfrentado el presidente Bukele, porque una de las cosas que ha pasado y que hemos vivido en estos 3 años es la desinstitucionalización del país, y a partir de ahí el presidente tiene pleno control del legislativo y pleno control del judicial. Entonces ese tipo de escollo no lo va a tener. Entonces, pero el punto entonces está en que la gente suele colaborar con la fuerza pública cuando entra para desalojar a la pandilla. Pero cuando el mecanismo fracasa, o cuando el mecanismo termina, o cuando el gobierno se olvida y le quita prioridad, todo eso puede pasar, las pandillas vuelven. Y las pandillas vuelven con venganza, con sed de venganza. Entonces, ¿qué ha pasado en el pasado? Ellos rápidamente identifican quiénes cooperaron con las fuerzas públicas, quiénes hablaban con la policía, quiénes hablaban con los soldados, y a esos van, los persiguen y los matan. Entonces la gente sabe que si esto no se consolida, van a venir las venganzas, y a esas venganzas, lógicamente, y no hay que juzgarlos, le tienen miedo. Claro. Entonces, cuando se pide la colaboración del pueblo, en este momento, si es anónima y todo eso, muy probablemente la pueda dar. Pero lo que hay que pensar de verdad para lograr la colaboración del pueblo es cómo se llena el vacío de poder que se ha generado por las capturas de las pandillas en las colonias. Y ese vacío de poder a la larga lo va a terminar llenando la comunidad. Pero en el ínterin tiene que ser llenado por la institucionalidad del Estado. ¿Tiene que ser el Estado? Tiene que ser el Estado. Si el Estado no se hace sentir, entonces tiene que surgir otro Estado, informal, no un Estado en el concepto tradicional del Estado. Si las pandillas en las comunidades son autoridad, fijan impuestos, ponen estados de sitio, fijan reglas de conducta, es decir, actúan como Estado o han venido actuando como Estado. Entonces el Estado, la batalla pasa por meterlos presos, pero no termina con meterlos presos. Tiene que haber Estado que llene el vacío y no permita que ese vacío se llene. Ahí, una vez dado ese supuesto, que no lo veo todavía en los planes
ni en las acciones del Ejecutivo, pero una vez llenado eso y cumplido el supuesto de que el Estado está en los territorios, entonces la gente puede ser que tenga más confianza y empiece a trabajar y ahí sí a sustituir gradualmente el poder local por el Estado. Pero de la noche a la mañana eso no va a pasar. La gente ya vivió estos fenómenos, está optimista, pero no le va a dar un cheque en blanco al gobierno. Por eso es que hay muchos mensajes a través de redes sociales del presidente que dice no van a salir. Estos capturados no decían que iban a salir en 3 meses, en 6 meses. Dice no van a salir, no volverán a ver la luz del sol. Insiste mucho en los mensajes. Y creo que tiene que hacerlo y ojalá lo logre. Yo creo que en esto sí hay que desearle suerte al presidente porque yo le digo lo que hemos podido ver en los fracasos anteriores han sido unas consecuencias terribles y al final las pandillas salen fortalecidas, pues. O sea que, como le digo, esta última milla de la batalla contra las pandillas es la más difícil. Entonces, a recorrer lo que ya hizo, que bien, ya lo recorrieron, pero le falta terminar. Y si no terminan bien, los daños para la sociedad van a ser de verdad muy fuertes. Vamos a una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Francisco Beltrán Galindo, analista y exministro de Justicia y Seguridad Pública. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gran gusto, Eduardo. Es un placer estar acá. Igual para nosotros tenerle. Doctor, en términos generales, el informe ante la Asamblea Legislativa de gestión del presidente Nayib Bukele pues había generado expectativas. Algunos vaticinaban que iba a haber un anuncio en tema de pensiones y en diferentes áreas. Al final fue un discurso, doctor, centrado en el tema de seguridad. ¿A usted le sorprendió eso o ya se veía venir? O sea, tanto como que se veía quizás es mucho, pero no para sorprender. Okay. Es claro que la agenda comunicacional del Ejecutivo se ha centrado en este combate a las pandillas, que ha sido el eje de los últimos meses, que de marzo para acá. Uh-huh. Y creo que era de esperar que el foco de lo que él presentaba como informe del año, porque es un informe del año el que estaba haciendo, estuviera centrado sobre el tema de las pandillas. Así que en ese sentido, pues la verdad que era lo que se esperaba. Obviamente, como es un informe que no tiene las características de un informe puntualizado, sino es más bien un informe conceptual de lo que el presidente o que el gobierno ha hecho. Entonces, creo que fue lo que podía hacer. Es importante rescatar que hemos regresado a la tradición de que el presidente da este discurso en una sesión plenaria, cosa que se había suspendido el primer año de gobierno del presidente. Se ha restaurado estos últimos 2 años, lo cual creo que va, en cierta forma, al menos en este aspecto, regresando a la normalidad. Ahora,
usted bien lo dice, es de un año, exactamente el tercero, pero hay algunos que hacen una recapitulación de el estilo de cada presidente, decir lo que ha hecho desde que asumió el mandato, otros lo dividen en lo que han logrado y sobre todo anuncios de lo que falta para terminar su periodo, es decir, dos Sí. años. O sea, pero no hay un estándar, es decir, no es que ese es el guión que debe seguir y solo adaptarlo cada presidente. Y es que no lo hay porque institucionalmente, a nivel constitución, no hay obligación de rendir un informe en determinada forma. Entonces, al final, el informe que la Constitución manda, el presidente lo realiza a través de sus ministros, que es lo que la Constitución establece, y es allí, en ese informe que cada ministro realiza, donde se hacen las acotaciones más puntuales sobre cada uno de los sectores, es decir, salud, educación, justicia, por supuesto, defensa, etc. Entonces, el concepto del informe del presidente es más con un tema de costumbre, y entonces, claro, al estar siendo un tema de costumbre, cada presidente le pone su estilo que le pone. Y el presidente actual es un presidente sumamente mediático, y el equipo de él estudia exactamente cuál es hoy le llaman el humor social, le llaman a este tipo de cosas. Entonces estudian cuál es el humor social, y si la cuestión está centrada en el tema de las pandillas y el éxito de la valoración del presidente está puesta en las pandillas, es obvio que él se va a referir al tema de las pandillas y no se va a referir a temas que le son más incómodos, como la inflación, como el hecho de que estamos regresando o que puede haber un repunte en la parte de la epidemia del COVID, o cualquiera otra, el tema fiscal, cómo lo va a enfrentar, qué tanta confianza deberían tener los acreedores. Ese tipo de cosas, de alguna manera, le pueden significar en la valoración que el equipo de él hace, que son áreas donde se puede resbalar o que son un poco más pantanosas, y entonces de ahí que se centre en lo que ellos saben que es el éxito del presidente en este momento, que es el combate a las pandillas. Digamos, dentro de los inputs más importantes o de los mensajes que el presidente colocó en el discurso, uno sin duda fue cuando aseguró que están a poco de ganar la guerra contra las pandillas. Eso fue un mensaje que por lo menos 2 o 3 veces lo reiteró a lo largo de su mensaje en la Asamblea Legislativa, y pedía el apoyo pues a la ciudadanía y todo, pero sí dejaba como claro: ya estamos cerca de ganar esta batalla contra las pandillas. Bueno, yo creo que quizás en algún momento se ha estado cerca de eso, es este. Yo creo que en eso él tiene razón cuando lo plantea de esa forma. Ahora, ¿qué tan real va a ser poder realmente ganarle la batalla de las pandillas? Todavía falta por ver, porque el fenómeno de las pandillas es mucho más complejo de lo que uno normalmente lo suele ver, y esa complejidad hace que lo que ahora pareciera que está ganando, de repente se le puede revertir, o puede suceder un fenómeno que ya algunos ciudadanos lo han expresado, y es que el vacío generado de las pandillas, en la medida que la institucionalidad del país no logre llenar el vacío, va a ser llenada de otra manera, y esto es igual o más peligroso que el tema de las pandillas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el Estado es sustituido por los grupos delincuenciales, óigase, en este caso pandilla, si la batalla contra las pandillas la gana el Ejecutivo, pero no llena el vacío, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en muchos países que están combatiendo a los narcotraficantes. El Estado destruye a un cartel, pero como no llena el vacío del cartel, se forman 2 o 3 carteles y sigue el problema manejado por otra. Eso puede pasar acá, ojalá que no.
O sea, la complejidad del combate a las pandillas va mucho más allá de meter presos a los pandilleros. Pero es que además el problema es que la forma en que se ha realizado la captura de estos 30.000 gente, algunos han sido capturados por delitos específicos, pero son algunos. La gran mayoría ha sido capturado porque se tiene la idea de parte de la policía de que pertenecen a la pandilla. Claro. Algunos efectivamente pertenecen, no sé cómo van a probar que pertenecen. Probablemente con los tatuajes o algún otro tipo de testimonio. Pero hay otros que son los famosos porcentajes de los que no se sabe si pertenecen o no y que probablemente fueron capturados injustamente, etc. Pero quedémonos con los pandilleros. A estos los van a someter a los jueces por el delito de pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Los presenta en una forma conjunta, 50 de una sola vez, el juez viene y dice sí, bueno, que continúe la investigación, los deja presos y le da 6 meses a la Fiscalía para que investigue. En 6 meses la Fiscalía tiene que estar en capacidad de poder individualizar a cada uno de estos 50 y más los otros 50, más los otros 50, más los otros 50, hasta 30.000. Toda la situación individual de cada uno. ¿Qué pasa? Que la institucionalidad de la Fiscalía yo no he oído que se refuerce. Estamos hablando de procesar 30.000 casos. Es decir, en la audiencia inicial, doctor, sí puede ser colectivo, sí puede llevarse un requerimiento, pero ya a medida avanza el proceso a la audiencia preliminar y todo esto, ya no puede ser colectivo, ya debe ser individual. El informe fiscal tiene ya que venir individualizado y con prueba, es decir, no es simplemente déjemelo preso porque yo creo que es pandillero, no. Supongamos que se centren en que sea pandillero y que ese va a ser el motivo de la acusación, ok, pero es pandillero por esto y esto, y eso tiene que ser con cada uno. Entonces, la pregunta que surge es, ¿y la institucionalidad está preparada para hacer ese planteamiento en la justicia salvadoreña, sí o no? Mi percepción en este momento es que no, pero falta ver 6 meses qué va a pasar. Alguien dice, no, lo que pasa es que como los jueces son afines al presidente, van a fallar. Yo eso, si bien es cierto, creo que está sucediendo, pero no va a estar sucediendo en todos y cada uno de los casos. Es decir, una cosa son los casos sonados, los casos en los que hay un interés político, y ahí el juez que falla en contra, pues simplemente lo cambian y después ponen otro. Pero no pueden hacer eso cuando estamos hablando de que todos los jueces van a estar resolviendo temas de pandillas dentro de 6 meses. Entonces, ese es un punto. Por eso cuando el presidente dice estoy a punto de ganar, ese a punto de ganar puede ser una cosa más difícil que todo lo que ha hecho antes, ¿verdad? Es decir, en la filosofía antigua de los chinos hay un dicho que dice que las cosas deben terminarse con la misma delicadeza que se comienzan. Y eso es algo que los humanos olvidan. Uno comienza un romance cuidando mucho a la futura novia para convencerla que sea novia de uno, pero cuando ya se pelean con una grosería, haciéndose daño, maltratando, cuando pudieron pelearse con la misma delicadeza con la que empezaron, pero no hacen eso. Entonces, ese tipo de fenómenos se suele dar aún en estas cosas, es decir, comienzo bien, hago bien la batalla, lo estoy haciendo bien, puede llegar a un punto. Hay un punto en que al rato la institucionalidad se cansa y entonces empieza a ser descuidada y esa es la fase final. Es más difícil esa fase que lo que ha pasado ahora, que creo que es lo que el presidente va a empezar a enfrentar a partir del discurso. Muy bien. Doctor, vamos a hablar también sobre otro de los mensajes que el presidente decía y es que no se va a permitir que nos vengan a decir qué hacer. Este era un mensaje sobre todo a la comunidad internacional, a países en específico. Dijo, los que quieran venir a ayudar, pues que vengan, pero no vamos a permitir que nos vengan a decir la forma en cómo vamos a hacer las cosas. Mire, yo creo que eso, aquí hay que separar. Los discursos, esos son unos y tienen que darse
y tiene que tener el tono, y más o menos están en los tonos esperados. Diferente es el sustrato. El sustrato debe estar preparado para lo que puede venir. Hace unos días explicaba yo en otro foro y decía, mire, solo volteé a ver la historia reciente de Latinoamérica para que entendamos a lo que me estoy refiriendo. Fujimori enfrentó con una gran simpatía de la gente el fenómeno de Sendero Luminoso. Y lo enfrentó y lo peleó y lo ganó. O sea, suprimió a Sendero Luminoso en el Perú. Y toda la población celebraba que finalmente una guerrilla tan sangrienta como esa estuviera deshecha. Sin embargo, 2 años después, Fujimori era odiado por la gente, estaba preso, sigue preso y no lo dejan salir porque en cuanto pasó el efecto positivo de haber destruido a la guerrilla, empieza un ambiente, y esto es algo que está en los libros sobre la política, las sociedades tienden a olvidar muy rápido lo que pasa, lo bueno y lo malo. Entonces, acá olvidaron lo bueno. Y en general, cada vez que un gobierno ha enfrentado un problema de este tipo, con la fuerza que lo está haciendo el presidente en este momento, ahora lo celebran. Pero una vez pase el tiempo, van a empezar a surgir ya no la discusión de los éxitos, sino la discusión de los fracasos o los errores. Y los errores se van a volver el punto de la discusión de aquí a unos meses. ¿A qué me refiero con eso? Con el tema de la comunidad internacional. Que en ese momento cuando llegue, la comunidad internacional va a seguir peleando este punto que está peleando ahora y que el gobierno ahora dice que no le importa y lo puede decir porque la simpatía de la gente lo está respaldando. Pero dentro de 2 años o 3 años puede ser que eso ya no esté así. Y entonces va a venir una contraola contra el gobierno y yo creo que en eso espero, la verdad, que el gobierno sepa diferenciar entre lo que es un discurso que tiene que decir en público, como el que dice que está bien, ¿no? Que decirlo de otra manera es un error, pero por el otro lado está en un proceso de revisión de la calidad jurídica de sus acciones a nivel de policía y la calidad jurídica a nivel de sus acciones en los centros penales. Porque una cosa es el dicho y otra cosa es verificar que efectivamente no haya una política o negligente o intencional de violentar los derechos humanos. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Hay que continuar analizando más de lo dicho por el presidente en su informe. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, sigue obteniendo el presidente una buena calificación en las encuestas en cuanto a la imagen o a la gestión. El EPG Datos pues, le daba 87% de aprobación, 8.34% la aprobación en la encuesta de la UFG a la gestión del presidente. Son números muy altos. Sí, yo creo que aunque puedan tener un defecto metodológico estas encuestas, pues yo creo que en una sociedad como la salvadoreña siempre es un problema. Me imagino que usarán técnicas que tiendan a corregirlas, pero el punto es que en forma unánime todas las encuestas dan esas cifras altas de opinión. Y yo creo que en eso hay que entender el porqué de esto.
en el año 2000, estamos hablando hace 22 años, circularon ya unas encuestas que evaluaban la sensación de las personas en relación con la democracia y comparándola con el recuerdo de las dictaduras militares que habían sido en las décadas 70 y 60 en toda Latinoamérica. Y en Latinoamérica, no solo en El Salvador, en Latinoamérica, el ciudadano sentía nostalgia de los gobiernos militares. Estoy hablando del 2000. ¿Qué significa? Que la lógica de la democracia, como se había construido a partir de la salida del conflicto oeste y la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, esa democracia la gente la veía inoperante. ¿Y por qué? Porque la lógica de pesos y contrapesos y el diseño que se hizo de los parlamentos en México, en El Salvador y en otros lados, no permitía que hubiera un liderazgo de tal manera que pudiera hacer y guiar una política que significara una reforma profunda en el Estado. Eso con los años se fue fortaleciendo y creo que fue lo que sucedió cuando sale la figura del presidente Bukele, que el presidente primero deja claridad que que no pertenece a ese grupo, a esa forma de hacer las cosas, no es un candidato que esté posicionado o de izquierda o de derecha, es decir, esa dicotomía tradicional en él no se da. Y obviamente tiene muy claro, el equipo de él y él tienen muy claro que si quiere hacer de verdad algo, tiene que tener el control de todo el Estado. Y eso hay que decirlo con claridad, eso es para lo bueno y para lo malo. ¿Ve? Es decir, en la medida que el presidente decida hacer una buena política, es maravilloso saber que tiene el control de todo el Estado. Pero obviamente, si decide hacer una mala política, porque al final cada grupo hace las valoraciones y lo que quiera hacer, igual la puede usar para hacer cosas malas, ¿verdad? Eso tenemos claro. Pero la percepción de la gente es que las cosas caminan. Y eso, la ciudadanía valora mucho eso. Entonces creo que en la imagen del presidente está reflejado eso, que las instrucciones que él da, no siempre, porque hay un porcentaje que no, pero la mayoría de las instrucciones que él da se cumplen. Y hay ejemplos como el hospital de mascotas, que se construyó en un término récord, en un lugar que yo no hubiera esperado que allí hubiera un hospital, por temas ambientales y lo que fuera, pero estuvo 2 o 3 meses lo que tardaron en levantar las paredes. Eso en un mecanismo normal no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay que licitar, hay que ir a pedir permiso a medio ambiente, la alcaldía tiene que dar permiso, no lo da, en fin, eso se hace rápido solo si usted tiene el control de toda la institucionalidad. Entonces, como le digo, ese tipo de cosas funcionan para lo bueno, desafortunadamente también funcionan para lo malo. Entonces, pero en este momento creo yo, la percepción del ciudadano es que ha funcionado para lo bueno. ¿Y cómo lo hemos visto? Lo hemos visto en el manejo de la pandemia. Ahí se tomaron decisiones, todavía no se había consolidado el control de todos los órganos, pero se tomaron decisiones a pesar de eso. Y a la larga uno puede discutir la constitucionalidad o no, o el aspecto democrático de las disposiciones, pero lo que no puedo discutir es el resultado, es decir, fue bien manejado al final. Las vacunas fueron puestas en el tiempo, en la forma, y es sumamente fácil accesar a eso, o sea que dentro de todo hubieron errores, por supuesto, quizás ineficiencias en el manejo de los recursos, pero el punto es que se hizo.
y se hizo oportunamente y de alguna manera pagamos con menos muertos lo que pasó. Entonces, ese tipo de cosas generan mucha simpatía. Como le digo, ahora, el riesgo de todo esto siempre es que ahora estamos así, pero dentro de 1 año, 2 años, 3 años, no les sé decir, eso se puede dar vuelta por completo, en la medida en que las decisiones empiecen a ser menos evaluadas en relación al impacto real en la población. Una de las calificaciones, la de la UCA, da 7.99 la población consultada al tema específicamente del régimen de excepción, o sea, lo veían así. Sí, es que, vamos a ver, el régimen de excepción ha sido manejado con gran habilidad. Eso hay que entender. El régimen, como fue aprobado por el Congreso, suspende todos los derechos, menos el de la libertad de expresión, creo que se quedó afuera, pero todos los demás que permite la Constitución que se suspenda, se suspendieron. Y sin embargo, usted no sintió el efecto del estado de excepción. O sea, la ciudadanía en general, y eso lo dijo el presidente, sí, lo dijo. Dijo, no se preocupen que no lo van a sentir. Y efectivamente, yo creo que cualquier ciudadano que no esté metido en el problema de la pandilla o en las zonas donde era necesario que actuara la pandilla, pero el resto de la población no lo sintió. Inclusive esta discusión que se armó en relación a las manifestaciones del 1 de mayo, el gobierno hizo lo que hace siempre, es decir, puso retenes para que no llegaran y tal. Pero la manifestación en sí no tuvo el más ligero peligro que la reprimieran ni nada. En eso ha sido muy hábil el gobierno. No obstante que había un estado de excepción. O sea, si hubiera sido otro gobierno que pierde el sentido de las cosas, hubiera reprimido. Porque tenía la herramienta legal para hacerlo. Y ahí se mete en otro problema. No lo ha hecho. Es decir, creo que por eso la simpatía del estado de excepción. Porque si el ciudadano, por ejemplo, yo me acuerdo cuando celebré los 15 años de mi hija en época de los militares, había estado de excepción. Y la única manera de poder hacer una fiesta de 15 años era yendo al jefe de plaza y pedir permiso para poder hacer la reunión, porque era una reunión. No toda la gente lo hacía. Yo lo hice porque era mi hija y yo quería que tuviera unos 15 años bonitos. Pero tuve que ir a la Guardia Nacional porque ahí estaba el comando de plaza y explicar por qué quería el permiso. Y que después fue un gran problema porque había muy pocas fiestas en San Salvador de ese nivel así públicas, ¿verdad? Entonces el problema que me dio es que toda la muchachada supo que había una fiesta y al rato iba a andar controlando. Pero vaya, ese estado de sitio se sentía. Este no. Entonces, obviamente hay una tendencia a simpatizar con esto. Ahora, ¿cuánto tiempo más o cuántas prórrogas debe, que ese ha sido alguno de los cuestionamientos que la oposición ha hecho, debe de haber al régimen de excepción? Es decir, ¿cuándo ya puede el Estado, el gobierno decir o el Ejecutivo, ya tenemos control de esta situación, ya no es necesario? Nos vamos con los mecanismos que la ley establece, pero ya no es necesario tanta prórroga. Mire, el estado de excepción puede ser total, como más o menos, o casi total, como ha venido siendo ahora, o puede ser muy específico. Específico en los derechos que suspende y específico en las zonas territoriales que se aplica. Para mí, la conculcación de derechos como el del domicilio, el de la movilidad, el de reunión, creo que eso ya no necesita mantenerlo. Para mí eso lo puede perfectamente regresar y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las capturas que están haciendo no las están haciendo porque el régimen de excepción lo permite. Porque para eso no se requiere régimen de excepción. Lo que realmente les está ayudando desde el régimen de excepción
es el cambio del periodo de detención administrativa. Correcto. Eso es lo que le ha permitido de hacer una documentación de los casos y presentarlo ante los jueces. Entonces, es probable, dependiendo de cómo vayan las capturas, que esa parte sí haya que suspenderla otra vez más. Pero yo diría que el resto de cosas ya no debería suspenderse y concretarse solo a apoyar el tema de la Fiscalía con estos 15 días y quizás una vez más, porque ya después de eso, si la Fiscalía no ha cumplido con los 15 días para presentar a la gente a los jueces, pues hombre, ya realmente lo que tiene que hacer es soltarlo. Pero creo que para efecto de prórroga, lo más que se debería prorrogar sería esa suspensión y el resto simplemente activarla ya para que queden normales. No lo necesita el gobierno. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay otro tema también durante el discurso del presidente. Como es usual en ese tipo de eventos, cuando llevan a la ciudadanía o las mismas bancadas oficiales, pues hubo varios pausas donde la población aplaudía algunos de los mensajes del presidente, pero hubo una parte donde empezaron a gritar las personas que estaban en reelección. Empezaron unas consignas con ese tema. Precisamente, pues había una medición de la UFG. Hicieron una pregunta durante la encuesta que pasaron hace algunas semanas y decía que el 72% de las personas entrevistadas decía que apoyaba la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución pues tácitamente no lo permite. Bueno, primero, yo creo que hay que ser enfático en el tema, ¿no? Independientemente de lo que dijo la Sala de lo Constitucional, que fue una muy mala resolución. Además era innecesaria, nadie se la había pedido, no tiene base jurídica. El punto es que sí está prohibida la reelección. Para mí es clarísimo y si el presidente decidiera tratar de reelegirse, ahí se está exponiendo ya a otras cosas y ya estaríamos frente a una situación bastante menos legítima de lo que estamos hablando ahora. Okay. Eso por un lado. Ahora, en términos de que si debería o no estar un gobierno de este tipo 5 años más, yo creo que puede ser que sí, no. Pero el punto no es ese, el punto es si constitucionalmente se puede o no. Aquí ha surgido una actitud que a mí me parece muy, muy peligrosa de un grupo de gente tratando de justificar todo porque el pueblo lo quiere. Es decir, como que hay un poder explícito y probable y demostrable en un pueblo que es una figura que nadie sabe exactamente qué es y por arriba de la Constitución. Yo creo que esa es una discusión que, si bien es cierto, se puede tener a nivel académico, a nivel conceptual de filosofía política, ya en la práctica política realmente creo que es un error, porque el conceptos como pueblos, organismos colegiados, ese tipo de cosas, la representación no es de fácil concreción. Entonces, ahí se está jugando más con figuras y con imágenes. Entonces, creo que es demasiado peligroso todo eso. Y creo que daña mucho lo que puede pasar. Yo creo que el presidente es un hombre joven, puede esperar perfectamente 5 años
en la calle y regresar y va a volver a ganar. Pues sí, es que yo creo que eso simplemente es que poner un buen candidato del lado de su partido para que pueda sostener la política 5 años más y él vuelve ya. Pero el problema es que en el ego y los asesores empiezan a visualizar que no hay otra forma más que... Y eso, mire, no conozco presidente de los últimos años que no se le haya cruzado por la mente, ¿verdad? Y de los asesores más todavía, estaban queriendo que él dijera, sí, yo me voy a reelegir, y ellos estaban dispuestos. Pero creo que lo sensato es que no. Ahora, no cabe duda que ha arrancado un proceso de ir construyendo el soporte comunicacional y el soporte de apoyo para una reelección. Me parece que por ahí va. Hasta ahora no pareciera que hay la militancia necesaria para lograrlo. Es decir, el evento que se invitó hace una semana, claramente con el apoyo del gobierno, no juntó más de 100 personas. Las voces esas que usted menciona eran unas voces que allá tiradas por un lado, por el otro. Es decir, todavía no ha como engranado el asunto. Y aquí es importante, ya lo decía yo antes también, separar lo que es simpatía de lo que es militancia. A mí me pueden preguntar y yo puedo estar en simpatía con que se reelija o no. Eso es una cuestión. Pero de eso a que yo me vaya a correr una manifestación y esté dispuesta a meterme en un relajo donde expongo mi vida para que reelijan a alguien, ahí hay otros, como decía mi madre, hay otros 5 pesos. Entonces falta ver si este tipo de campaña que ya comenzó, claramente ya comenzó, y creo que está impulsada desde el lado del equipo del presidente, para ir midiendo estas cosas, vamos a ver hasta dónde llega. Yo realmente, hasta ahora, felicito al presidente porque ha sido muy eso le iba a decir. sensato, él no ha hablado de ese tema. No ha dicho nada. Me parece que está haciendo lo correcto y esperando para evaluar por dónde, si vale la pena o no. Yo desde ya, si me preguntaran a mí, yo diría, no se meta y espérese los 5 años que le tocan y vuelva a ser presidente. Pero bueno, yo no soy asesor del presidente, así que, pero espero que los asesores le puedan decir las cosas bien. Ahora, después pueden hacer una reforma constitucional si es que se considera, como en otros países, que son más largo el periodo. Es que si la Constitución lo tiene resuelto, no hay problema. Es decir, el tema de que si se necesitan 5 años más para que una política de gobierno se consolide, yo creo que esa es una discusión que hace mucha más lógica que discutir la reelección en sí. Porque, cabal, si la conclusión es para poder hacer una reforma del Estado y poder realmente redirigir la nueva institucionalidad, hacen falta 5 años más, ok, entonces hablemos qué tenemos que hacer para que sea constitucional esos otros 5 años. Esa es una discusión distinta, pero no dar por sentado que vamos a pasar por encima de la Constitución para lograr esos otros 5 años. Yo creo que ahí es donde está el problema, porque eso lo que hace es montar la lógica de yo puedo hacerlo porque tengo la potestad y la delegación del pueblo, del poder del pueblo, para poder hacerlo. Y como le digo, eso sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Ahora, digamos, el capital político del presidente en este momento es tal que sin ir a una contienda, que en 2024 pues va todo, presidente, asamblea y alcaldías, todavía el poder designar a alguien y obtener los mismos resultados en legislativo, en municipalidad, como los esperados para tener ese caudal y después decir, regreso en 5 años.
Yo eso creo. Personalmente creo que probablemente ya no va a lograr tener, varias cosas van a pasar en las elecciones del 24, especialmente en el Congreso. Los partidos que han venido con él apoyando probablemente van a cambiar muchísimo. La Democracia Cristiana, el PCN, van a sufrir. Gana mismo, creo que va a cambiar bastante. Y entiendo que en parte porque ven venir eso, están apoyando desde el gobierno la creación de otros partidos, inclusive que puedan sustituir a Gana y ese tipo de cosas. Pero creo que ellos van a ser las grandes víctimas de la elección. Ahora, eso quiere decir que probablemente, puede ser que sí, puede ser que no, el partido Nuevas Ideas como tal no logre el número para tener la mayoría calificada que ahora tiene. También es muy probable que los partidos tradicionales logren recuperar un poco de su fuerza. Es decir, el FMLN lo hemos visto más activo en las calles, ha reactivado sus movimientos, no sé cómo llamarlos, pero sus movimientos de calle. ¿Va? Es decir, hay varias campañas que está impulsando. Claramente es el FMLN el que lo está haciendo. Tiene un canal de televisión. Es decir, está poco a poco reestructurándose y empezando a actuar. No creo que sea para lograr los votos de hace años, pero no necesariamente lo que le puede significar más bien, es parar la caída y quizás recuperar un par de puntos. En Arena todavía no estoy claro qué va a pasar. Creo que tiene una inercia todavía importante, pero con esto de que la sacada que le ha dado el gobierno a los alcaldes de Arena, a los diputados de Arena, y usted ve ese manejo de las cosas. Por ejemplo, los diputados antiguos, los más viejos en Arena, si no se salían de Arena, les metían juicio por probidad, que le pasó exactamente a Beto Romero. Es decir, los otros dijeron, no, mejor me salgo, pero no me toquen. Es decir, todo eso no sé qué impacto va a tener a la hora de las elecciones. Pero yo creo que, por otro lado, hay un sector de población que está considerando que mientras no haya otras opciones, Arena va a seguir siendo para ellos una opción. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el espectro político, una elección sin duda muy interesante. Doctor, gracias por acompañarnos. Eduardo, un gran gusto y estar acá con usted. Gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros los esperamos el próximo lunes.